Me dijeron que venía a decirles la verdad, yo vengo a decir la verdad. Tenemos tasas de crecimiento en esa barra del PIB, tenemos salarios mínimos reales, 13% con respecto a la base del sexenio López Portillo. Tenemos el PIB negativo en el último año de Calderón, los últimos 3 años de Calderón, y el COSOFO es el menos 12%. Entonces, comparado, del 34 al 82, un modelo de construcción de economía mixta con apertura regular. Economía mixta entre el sector público y privado. La inversión privada se canalizó a proyectos productivos y rentables. Habrá quienes dicen no, hubo muchos cosas, claro, muchas cosas que no fueron rentables, por supuesto, pero en general, pues crecíamos. Había rentabilidad porque crecíamos al 6.5% anual. La inversión pública se duplicó. Los salarios mínimos reales se triplicaron en esos años. El PIB creció al doble del crecimiento poblacional. Se creó empleo formal para el 86% de la PEA, como decía el famoso, y se redujo la pobreza a la mitad, de 80 a 40% de la población. ¿Qué tenemos ahora en una economía abierta y globalizada? Se redujo la creación de empleo, ya lo vimos. Se perdió el 70% de los salarios mínimos reales, ya lo vimos en la tabla. Aumenta el 25% de la pobreza, de 40 a 50% de la pobreza. Tenemos más del 50% de la población pobreza. Y la crisis del año pasado, de los 10 millones de pobres que se incrementaron en América Latina, según información del Banco Mundial y de la CEPAL, 10 millones solamente, de esos 10 millones, 6 son de México. Se liquidó y paralizó el fomento económico y protección social del gobierno. Se privatizaron y extranjerizaron y oligopolizaron sectores estratégicos, incluyendo el financiero, el eléctrico, petroquímica secundaria. Yo digo, en la medida en que el mundo se globaliza, el mundo se monopoliza, y ustedes que son diferentes países del mundo lo viven casi seguramente. Hoy estamos discutiendo en el Congreso cómo darle dientes a la Comisión Federal de Competencia, la famosa COFECO, y estamos haciendo análisis comparado entre la COFECO correspondiente de Estados Unidos y los países de Europa, y cómo darle dientes a la COFECO para que pueda, uno, sancionar en forma fuerte para evitar la monopolización de las actividades privadas. Pero aquí en México tenemos otro problema. En la medida que hemos venido concesionando los bienes públicos, esos bienes públicos se han monopolizado. Una contradicción brutal de la falta de acción del Estado mexicano al respecto. La maquilación industrial, el deterioro permanente de los principales indicadores de desarrollo, bienestar, competitividad, soberanía económica, alimentaria, Estado de Derecho, paz, justicia, etc. Tenía reunión la semana pasada con el Consejo Nacional Agropecuario y decían ellos, la FAO ahorita está recomendando que los países del mundo produzcan cuando menos el 75% de lo que consumen. Tenemos un gran problema de alimentos a nivel mundial. Tenemos Estados Unidos, granelero, Rusia, algunos son países de América del Sur, por ejemplo, Argentina. Y casualmente en Rusia y en Argentina se empezaron a cerrar. Rusia cerró sus fronteras para la exportación de trigo y Argentina cerró sus fronteras para la exportación de soja, como le llaman, soya. O sea, hay grandes tentaciones hoy por hoy en el mundo total, de empezarse a cerrar, de cubrirse. Entonces va en contradicción con aquella tesis, ¿no? Pues hay que hacer aperturistas, hay que globalizarse, es más barato comprar los alimentos en el mundo, eso es lo que se nos vendió a nosotros. Más barato comprarlo, ¿por qué lo producimos nosotros si es más barato en el mundo? Y la realidad nos demostró que no, que los alimentos
alimentos están carísimos en el mundo y los países empiezan a cerrar. Y la FAO recomienda que el 75% de lo que consumen los países como recomendación deberán producirse en cada uno de los países y que el otro 25% sea parte del comercio internacional. Nosotros producimos el 53% de nuestra demanda nacional aparente de alimentos o de granos. O sea, sí, nos falta un gran trecho para llegar a esa cifra del 75%, lo cual implica toda una política agropecuaria de primer orden que implique justamente ir hacia esos órdenes. Entonces, ¿cuáles son los retos para México? Fortalecer nuestro consumo interno, diversificar nuestro comercio exterior, no ser dependientes de un solo mercado, como es el caso norteamericano, y aprovechar nuestros tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con el resto del mundo. Los países de Sudamérica, particularmente Brasil, Argentina, están viendo hacia otros países, están viendo hacia China, por ejemplo, el gran consumidor mundial ahorita, que está desquiciando todo el tema de los commodities, por ejemplo. Tenemos, entonces nuestro gran reto es diversificación hacia el exterior, pero sobre todo fortalecer el mercado interno. Tenemos 112 millones de mexicanos, según el censo de hace 5 meses, y con un problema de bajo consumo, bajos salarios, una clase media empobrecida, o disminuida, mejor dicho, y con un proceso de adaptación al mundo global y al mundo moderno, en todos sentidos, que está ahí y no lo estamos aprovechando. Si nosotros creciéramos en una, muy sencillita la gráfica esta, en forma lineal, ecuación de primer grado, cada punto porcentual de crecimiento del PIB es la generación de 100,000 empleos. Tendríamos que llegar hasta el año 2030 efectivamente, a tasas de crecimiento de ese tamaño para llegar al pleno empleo. Significaría invertir cantidades enormes de recursos. Ahí está. En 1982 invertíamos el 26% del PIB, inversión total, en lo que se llama la formación bruta de capital fijo. De esos 26 eran 14% sector privado y 12% sector público. 25 años después nos caímos alrededor del 20% permanente, y de esos la inversión pública cayó del 12 al 4 y la inversión privada creció del 14 al 16. En 25 años, en 25 años, la inversión privada, lo que se llama la formación bruta de capital fijo, creció 2 puntos porcentuales. Solamente. Y yo insisto, se dio el modelo de desarrollo que decía el sector privado es el eje y el motor del crecimiento y del desarrollo. Claro, había que darle las condiciones suficientes y necesarias al sector privado. La coexistencia de aquel modelo de desarrollo constitucional que tenemos es la coexistencia entre el sector público y el sector privado, economía regulada, pero fundamentalmente de fomento económico. Aquí nos olvidamos del Estado promotor del desarrollo, del Estado de fomento económico, porque dice la máxima, no se metan, el mercado todo lo decide. La inversión total del PIB, ahí lo tenemos, mientras países como Chile, China, la India, Indonesia, Corea, pues China está arriba del 40% del PIB. Nosotros estamos estancados en alrededor del 20%. Requeriríamos 30 años para alcanzar a China, si creciéramos a las tasas. China duplica su PIB en 2 años, nosotros requerimos 30 años para duplicarlo. Esta gráfica es muy bonita, yo soy economista
especializado en planeación de desarrollo regional. Y a partir de la apertura del 85, el nivel de convergencia de desarrollo hasta esa fecha se había venido, las regiones de México se habían venido, digamos, convergiendo en su nivel ligado de desarrollo. A partir de la apertura del 85 se empezaron a abrir el nivel ligado de desarrollo de las regiones de México. Tenemos un marco institucional, decía, ya está, tenemos el marco institucional, pero no lo hemos aprovechado. Tenemos que hacer reforma del Estado, estamos trabajando en la reforma del Estado. Es complicado, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer planeación económica, nos olvidamos de la planeación económica. Tenemos que tener eficacia y eficiencia de las empresas públicas, por supuesto, es elemental eso. Claro, aquí tenemos ya prácticamente dos empresas públicas, que es Pemex y CFE, porque el resto son parte de la función natural del Estado, de cualquier Estado. Eficacia, financiamiento público, fomento económico. Tenemos una banca de fomento de banca de desarrollo que no funciona. Precisamente no funciona porque nos olvidamos de la capacidad o la función del Estado de ser promotor del desarrollo y fomento económico. Tenemos finanzas públicas equilibradas, relativamente, con un déficit pequeño, manejable, comparado con el déficit de Estados Unidos de casi el 10%, o de los países europeos, o de Inglaterra de más del 11%. Nosotros tenemos el 2.5% de finanzas públicas. Eso es lo que yo hago en el Congreso, como secretario de la Comisión de Presupuesto. Una política de empleo y salario, abatimiento de la pobreza, desarrollo económico sustentable, desarrollo regional equilibrado. Por supuesto, el México del norte es distinto al México del sur, sureste, o al México del centro de México. Una política nacional de competitividad sistémica. Somos el país, que decía hace rato, uno de los países más abiertos del mundo y el menos competitivo. Una gran cantidad de recursos para la infraestructura. Clase empresarial competitiva. Desarrollo de la pequeña y media empresa. Las pymes, famosas pymes, emplean el 95% de la población ocupada. Promoción de la inversión nacional y extranjera orientada. Hay que orientar la inversión de tanto nacional como extranjera hacia las regiones de México y a los sectores que nosotros como país queremos impulsar y fomentar. No lo podemos dejar a las libres fuerzas del mercado. Y aquí la otra parte es lo que yo, ya como presidente del Colegio Nacional de Económicos, estoy haciendo actualmente: ir a la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo económico de México que potencialice todas las ventajas comparativas y competitivas que ciertamente tenemos en México, pero que no las estamos utilizando ni remotamente. La reforma del Estado, una política nacional de desarrollo integral que la olvidamos, una reforma energética y estatal definitivamente, un programa de infraestructura enorme en este país, como que debe de ser de por lo menos el 30% del PIB, la programación del desarrollo y la de competitividad de sello. A esos cuadros son numéricos. México no puede postergar por más tiempo las inversiones necesarias, tanto públicas como privadas, tanto nacionales como extranjeras, pero hay que dar las condiciones. Pero sobre todo hay que poner en el eje de los objetivos nacionales el empleo. ¿Por qué el empleo? Porque no es porque es socialmente indispensable y necesario, y de justicia, de equidad social, sino que es el objetivo fundamental porque necesitamos fortalecer nuestro mercado interno. Tenemos un mercado brutalmente que está ahí, es cuestión de que sea nuestro objetivo